Hola, mi nombre es Andrea Romero y me encuentro en el programa de Avanza. En este video vamos a hablar del fin del socialismo europeo y cuáles fueron las consecuencias en el nuevo orden mundial. Los problemas de la URSS. La Unión Soviética pasaba por un profundo periodo de reajustes para evitar su desaparición. La crisis del socialismo era imposible de ocultar. En 1985, Gorbachev asumió el poder de la URSS, una potencia sumida en una importante crisis económica y social. Los enormes gastos militares posibilitaron el abandono de la producción de bienes de consumo, provocando un descenso del nivel de vida ruso. Además, la agricultura era insuficiente, llegándose a importar trigo de Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, el dominio soviético sobre los países de su influencia se deterioraba. Algunos de ellos mostraron su intención de desvincularse del bloque soviético, introduciendo grandes cambios políticos y económicos. Los demás países de Europa del Este iniciaron un proceso de democratización, reformas para dejar atrás el socialismo. Las reformas de la perestroika. Gorbachev mostró rápidamente la intención de cambios tanto en política exterior como en interior. En 1986, antes del Congreso 27 de la PCUS, Gorbachev anunció la perestroika, reestructuración o reforma. Las reformas económicas, su objetivo era revitalizar la economía gracias al espíritu de empresa y de innovación. Se aumentó la autonomía de empresas y se permitió el beneficio individual, la creación de cooperativas y explotación individual de la tierra. Con esto se pretendía un aumento de la producción agrícola y de los bienes de consumo. Sin embargo, el cambio provocó un caos que posteriormente contribuiría al fracaso de la perestroika. Las reformas políticas se trataba de caminar a la democracia. Para conseguirlo, fueron reconocidos otros partidos políticos y se inició una reforma de las instituciones que comportó la elección de un nuevo parlamento. Por primera vez, críticos y disidentes del comunismo entraron en los órganos del poder de la URSS. Se introdujo la glasnost, transparencia, que suprimió la censura, restableció la libertad de expresión y permitió la crítica al poder y la demanda de responsabilidades políticas. Los rusos del mundo exterior y de su propia nación solo conocían la versión oficial del Estado. La independencia de la información fue la pieza clave de la reforma. Los aires de libertad espolearon a los rusos, que comenzaron a protestar contra la crisis económica y a la falta de libertades políticas. Con las elecciones llegaron al Parlamento críticos y disidentes. El más famoso fue Andrei Dmitriev. Fue un eminente físico nuclear soviético, socialista y activista en favor de los derechos humanos y de las libertades. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1975. La política exterior, el nuevo pensamiento. La Guerra Fría se alimentó de la enemistad entre comunistas y anticomunistas. Uno de sus rasgos fue la propaganda contra el bloque rival. En Rusia presentaban a Occidente como el enemigo y en Estados Unidos como una potencia que pretendía la destrucción de la URSS. Gorbachev propone implantar la confianza. La guerra atómica significaría el suicidio de la humanidad, por lo que había que buscar puntos de acuerdo y tratar al otro bloque con respeto. Gorbachev celebró entrevistas con Reagan con el objetivo del desarme y destinar parte de los gastos militares a gastos civiles. El ministro de Asuntos Exteriores fue el responsable de este giro en la política exterior, que suponía ver con otra imagen a los capitalistas. También otro aspecto fue el trato a los países comunistas que estaban totalmente subordinados a Moscú. Gorbachev afirmó que no se interferiría en el camino que cada nación deseara seguir. Esta postura fue el detonante de la desmembración del bloque soviético. La caída del comunismo en los países del Este. En los países del Este, las elecciones consistían en votar una lista presentada por el Partido Comunista, quedando los restantes prohibidos. Pero en el verano de 1989, en Polonia, el sindicato Solidaridad arrasó en las elecciones, nombrándose primer ministro el anticomunista Mazowiecki.
En pocas semanas cayeron los regímenes comunistas restantes. El detonante de este rápido proceso fue la perestroika y la glasnost. Se había iniciado una crítica contra el gobierno en los periódicos tanto rusos como los de los países del este. Se deseaba cualquier cambio posible ante la crisis económica. Hubo otro factor. Hungría abrió sus fronteras y muchos ciudadanos de la RDA pasaron a la RFA. La RDA era un país que se vaciaba y la presión sobre el gobierno fue irrefrenable. Las revoluciones pacíficas. El rasgo general de la convulsión de otoño de 1989 fue su carácter pacífico. Polonia, primera nación en abandonar el comunismo, existía una gran influencia de la Iglesia y el sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz en 1983. La situación crítica de la economía desembocó en elecciones que ganó Solidaridad. El presidente Jaruzelski, mediante el diálogo, formó el primer gobierno no comunista. En 1990, Walesa ganó las elecciones y se convirtió en presidente de Polonia hasta 1995. Alemania. La caída del muro de Berlín fue el hecho simbólico. Era el emblema de la Guerra Fría. El 9 de noviembre, las dos partes de Berlín quedaban unidas en medio del entusiasmo popular. El proceso de reunificación, tras una serie de acuerdos, cumbres y visitas oficiales y el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado 2+4 que falló a favor de la reunificación. También convalidó el Tratado de la Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la RDA en la RFA, según la Ley Fundamental de Alemania, el 3 de octubre de 1990. De 1991, esa fecha se celebra el Día de la Unidad Alemana. Hungría, el proceso fue iniciado por el Partido Comunista dirigido por el reformador Pozsgay. Permitió la salida de la población a través de las fronteras. Las manifestaciones de octubre decidieron a Pozsgay a acordar la disolución del Partido Comunista, la convocatoria de las elecciones. Checoslovaquia, un grupo de intelectuales checoslovacos, Carta 77, defendiendo los derechos humanos. Al caer el muro de Berlín, la presión se intensificó. A finales de año fue designado un intelectual, Václav Havel, presidente de la República. El proceso checo fue el más pacífico, llamándose la Revolución de Terciopelo. Bulgaria, en noviembre de 1800, designado un intelectual, Václav Havel, presidente de la República. El proceso checo fue el más pacífico, llamándose la Revolución de Terciopelo. Bulgaria, en noviembre de 1989 se produjo la caída del GICOP. Abolido el papel directivo del Partido Comunista, se convocaron elecciones democráticas para junio de 1990. La revolución violenta. La caída del comunismo en Rumania fue violenta. Ahí el gobernador repartió cargos a su familia mientras el país languidecía en la pobreza. En ausencia del tirano se produjo una manifestación en Timișoara, reprimida a tiros. El régimen convocó una concentración en Bucarest para homenajear al líder que desató una protesta, la protesta una represión y la represión un alzamiento popular. El gobernador huyó, pero fue detenido y ejecutado junto a su esposa. La Revolución de Agosto de 1991 y sus consecuencias. Hundidos los regímenes comunistas de la Europa Oriental, subsistía la Unión Soviética. La Revolución de Agosto de 1991 constituye el último episodio de la cadena de cambios. Gorbachov había iniciado reformas audaces, pero el caos producido por la perestroika económica le había granjeado el descontento de la población. Debido a los problemas para obtener alimentos y toda clase de productos, las constantes subidas de precios y el retroceso de la producción, también estaban muy descontentos los comunistas ortodoxos, alarmados por la posibilidad de perder sus viejos privilegios y solo esperaban el momento propicio para desalojarlo del poder e interrumpir la perestroika. El 19 de agosto de 1991, cuando
Gorbachov se hallaba de vacaciones, un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba el vicepresidente y el primer ministro del gobierno, dieron un golpe de estado, formaron un comité de emergencia y suspendieron las libertades conseguidas por la perestroika. La reacción popular, dirigida por Boris Yeltsin, presidente de Rusia, hizo fracasar el golpe. El presidente y el parlamento rusos se erigieron en bastiones de la resistencia. Con el apoyo del pueblo, el hombre fuerte ya era Yeltsin. El fin de la URSS. Con la situación controlada, Yeltsin suspendió el Partido Comunista y clausuró todos sus centros. Fue una medida muy audaz. También reconoció la independencia de los países bálticos, tales como Estonia, Lituania y Letonia. Y cuando el 8 de diciembre de 1991 Yeltsin firmó con los presidentes de Ucrania y de Bielorrusia un tratado en el que se acordaba una nueva federación, la CEI, Comunidad de los Estados Independientes, a la que se unirían las repúblicas soviéticas que lo desearan, la URSS dejó de existir. De forma que cuando el día de Navidad de 1991 Gorbachov dimitió, lo hacía de un puesto vacío. El nuevo orden mundial, una sola superpotencia, Estados Unidos. En el sistema internacional nacido en 1945 había dos protagonistas, las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Ningún problema podía resolverse sin contar con su postura. El proceso de reformas en la URSS y en los países del Este modificó de reforma sustancial la política de bloques y el enfrentamiento entre las dos superpotencias. En 1989, el presidente americano Bush se reunió con Gorbachov en Malta y decidieron poner fin de mutuo acuerdo a la Guerra Fría. En 1991 se formó, de hecho, un nuevo orden internacional. Al desmembrarse, la URSS ha quedado como única superpotencia Estados Unidos. Esto no significa que las restantes naciones puedan tomar una decisión importante sin contar con Washington. En el orden internacional anterior se contraponían dos superpotencias, pero además dos bloques militares encabezados por ellas, la OTAN y el Pacto de Varsovia. La caída del comunismo comportó la disolución del Pacto de Varsovia, pero ha permanecido la OTAN. Los miembros de la OTAN, tales como Estados Unidos, Canadá y las naciones europeas occidentales, creen que su organización es un sistema de seguridad que previene la guerra y debe ser mantenida. Además, defienden que en caso de un conflicto localizado en Europa, sus tropas pueden intervenir y frenar los excesos de la guerra. Es lo que han hecho en la guerra de Bosnia, en el espacio de la ex Yugoslavia. Al caer el comunismo, la Alemania occidental ha absorbido a la oriental. Así se ha formado la Alemania Unida, un nuevo gigante de 81 millones de habitantes y enorme poderío económico. Se la consideraba la locomotora de Europa, porque de ella depende la marcha de la Unión Europea. Japón es un gigante asiático con 125 millones de habitantes y algunas de las empresas más importantes del mundo. Destaca por su tecnología avanzada superior en algunos sectores a la de Estados Unidos.